este caso el grupo 10 va a presentar el tema de anestesia en situaciones especiales, obstetricia y pediatría. Los temas que vamos a tocar hoy, obstetricia anestésica para cesárea y eclampsia, muy importante, y también la pediatría, en este caso diferencias anatómicas y fisiológicas, es lo que viene a ser comparación del pediatra a comparación de un adulto, ¿no? Los cálculos de droga y líquido. Para lo cual voy a ceder la palabra a mi compañero para que él inicie por la comisión. Tengamos en cuenta que la mujer embarazada va a tener cambios fisiológicos. Tanto el sistema respiratorio va a tener menor capacidad pulmonar, va a llevar a tener riesgo de hipoxemia y tanto la vía aérea va a estar en el sistema respiratorio tiene mayor riesgo de hacer broncoaspiración. En el sistema cardiovascular va a haber un aumento de volumen sanguíneo, por lo tanto también va a haber un aumento de cardíaco. En cuanto al hematológico, puede presentar lo que son trastornos de hipercoagulabilidad, un retrotrombótico o hasta desarrollar anemia. Estos cambios aumentan el riesgo de infarto y que pueda activarse. En los métodos anestésicos para la cesárea tenemos dos principales, que es la anestesia neonatal y la anestesia intraoral. En la anestesia neonatal es necesario llevar a la salud de una forma sexual para que no tenga sensibilidad al momento de la operación. Una de las complicaciones más frecuentes de la anestesia neonatal es la hipotensión o también la disminución de la presión uteroplacentaria. ¿Y cómo se manejan estas complicaciones? Tenemos alimentos que son vasopresores, como la fenilefrina o la fenilefrina. Y también podríamos hacer lo que es un desplazamiento del útero hacia el lado izquierdo. ¿Por qué hacia el lado izquierdo? Ya que va evitando que la presión abajo. En la anestesia neonatal vamos a tomar tres. ¿Por qué aumenta el riesgo de broncoaspiración en la anestesia? Hay disminución en el vaciamiento gástrico. ¿Por qué? Porque el útero grávido comprime todo el contenido intestinal y gástrico que eleva, ¿ya? Y esto hace de que generalmente la gestante, así tenga las horas de ayuno normales que se solicitan para una anestesia, es considerada como un estómago lleno. ¿Ya? Entonces siempre en la gestante se debe tener cuidado y generalmente por eso es que no se utiliza anestesia general, ¿no? Salvo situaciones muy específicas, porque el riesgo de broncoaspiración es alto. Respecto al otro que he mencionado, que dentro de las complicaciones, la hipotensión, ustedes dentro de las complicaciones que habíamos visto de las anestesias neuroaxiales, una de ellas había sido que la hipotensión es la más frecuente, ¿no? Pero en este caso la hipotensión es bastante severa, es marcada. ¿Y por qué podría ser esta hipotensión rápida, no? ¿O por qué podría ser más marcada la hipotensión? Por la compresión de la cava, por el aorta. ¿Por qué? Porque el útero igual, ¿no? Y como ya el vaso pierde su reflejo vasopresor con el bloqueo simpático, el útero puede comprimir. Generalmente, como la persona no está en decúbito dorsal, el útero comprime los grandes vasos, ¿no? Y esto condiciona una hipotensión severa. Por eso la necesidad de usar vasopresores, ¿no? Inmediatamente, como la efedrina, epinefrina. Y también en esto se recomienda bastante la prehidratación, que consiste en pasarle volumen y solución fisiológica antes de poner la anestesia. Ya, continúa por favor. En la anestesia moración vamos a tener tres tipos. La anestesia destinada a la terminal vertible. Esta es la anestesia más frecuente que se va a usar para la cesárea.
ya que va a haber un bloqueo subaracnoideo y tiene un inicio rápido de bloqueo. De los medicamentos más usados en la terapia bupivacaína hiperbárica al 0,75%. Este es el más usado y el tiempo de duración de la anestesia es de 90 a 120 minutos. Si no es suficiente con esta bupivacaína, podemos agregar lo que son opioides, como el fentanilo de 10 a 20, ya que tiene un efecto rápido, pero tiene poca analgesia postoperatoria. Podemos también agregar lo que es el subfentanilo de 2,5 a 5, o la morfina de 0,1 a 0,5, tiene mucha más latencia que el fentanilo y mayor analgesia en el postparto, ¿no? Pues puede dar una analgesia de 18 hasta 12 horas. Luego tenemos la anestesia epidural, que esta anestesia tiene un inicio de acción mucho más lento y una mayor necesidad de fármaco para un bloqueo sensorial adecuado. En los medicamentos usados tenemos la lidocaína al 2%, que lo vamos a combinar con la epinefrina de 5 microgramos. Esto tiene un inicio rápido y tiene el mismo riesgo de hospitalización. O también podemos optar por el 2-fluoroprocaína al 3%, que también tiene un inicio rápido. Ahora, también la lidocaína al 2%, podemos combinarlo con lo que es la epinefrina o con lo que es el carbonato de sodio y nos va a proporcionar una anestesia adecuada y va a tener menos riesgo de toxicidad sistémica. Luego tenemos lo que es la anestesia combinada, una rápida aparición de un bloqueo denso con una dosis anestésica baja. Aquí vamos a tener lo que el catéter nos va a permitir reforzar el bloqueo y la analgesia postoperatoria. Si no es suficiente la analgesia, podemos aumentar gradualmente, ¿no? Esta va a tener menor incidencia del dolor disruptivo. La gestante puede presentar al momento de la operación lo que son escalofríos y nos puede dar una mayor satisfacción al momento de la cirugía. Las dosis anestésicas utilizadas para las gestantes son iguales a las utilizadas en la persona normal, menores o mayores. Son menores, ¿ya? Porque las gestantes son más susceptibles al efecto de la anestesia local. Entonces las dosis que se utiliza es menor. Ahora, generalmente, ¿para qué se usa la combinación con opioides? Uno es para evitar que la concentración del anestésico sea muy alta y evite los efectos del bloqueo simpático, ¿no? Como ya les mencioné, es bien severa la hipotensión que se genera en una gestante. Y el otro es para analgesia postoperatoria. ¿Ya? Generalmente lo que el fentanilo, el subfentanilo le dan calidad a la anestesia, pero la morfina es la única que da analgesia postoperatoria porque tiene un tiempo de hasta 24 horas, ¿no? Ya, continúa. Ahora tenemos el tipo de anestesia general. Esta técnica no es la elección para las cesáreas, ya que va a presentar ciertas complicaciones. Solo se utiliza cuando es emergencia. Tiene contraindicaciones para la anestesia nupcial. Por ejemplo, la trombocitopenia grave, si presenta alguna coagulopatía, si hay una infección del sitio de función, o si tiene sepsis o inestabilidad hemodinámica extrema. También si hay alguna falla del bloqueo neuroaxial, como por ejemplo en la taquibia o en la epidural insuficiente. O si hay una emergencia obstétrica, por ejemplo si hay un desprendimiento de placenta severo con sangrado masivo, o si hay un colapso del cordón con pérdida de frecuencia fetal. Acá en la técnica de la anestesia general, primeramente vamos a tener lo que es la inyección de frecuencia rápida, vamos a tener una preoxigenación de 3 a 5 minutos con una mascarilla ajustada. Luego de eso tenemos que darle lo que es inductor de acción rápida, que tiene tanto efecto sedante e hipnótico, como por ejemplo el propofol de 2 miligramos, la ketamina de 1 y el etomidato de 0,2 a 0,3. Luego de eso tenemos que realizar lo que es la relajación despolarizante para dar una intubación que sea rápida, ¿no? Acá podemos dar lo que es la
nicolina de 1,5 o la orocuronia de 1 miligramo. También tenemos que tener en cuenta que tenemos que dar la protección contra la aspiración, como por ejemplo tenemos que tener en cuenta la compresión ricoidea. Acá tenemos que realizar lo que es la maniobra de serie, o en algunos casos podemos utilizar lo que es la sonda orogástrica. En caso de... continúa. En la anestesia para la preeclampsia, acá vamos a tener igual, ¿no? Dos técnicas. Se usa la técnica anestesia regional. Acá esta anestesia regional es preferida en preeclampsia si la paciente no presenta ninguna coagulopatía, si la presión arterial es estable. Acá vamos a tratar de evitar la manipulación de la vía aérea y va a tener menor riesgo de una depresión neonatal. Cuando no se utiliza esta técnica, cuando hay presencia de trombocitopenia severa, que es menor de 75.000 o hasta 80.000, cuando hay presencia de coagulopatía o hay una inestabilidad hemodinámica. Luego tenemos la anestesia general, que esta tiene una mayor inducción rápida en secuencia. Se puede dar lo que es la hipertensión del laringoscopio. Acá vamos a ver lo que es la lidocaína, que es una opioide de acción corta. También tenemos en cuenta lo que son los agentes hipotensores como el albuterol, el esmolol, para dar la subida de presión. Tenemos que evitar la sobrecarga de líquidos y la vigilancia estrecha post-extubación, ya que se puede dar lo que es un edema pulmonar. Acá en la anestesia general vamos a indicar el fármaco de sulfato de magnesio para controlar las convulsiones que puede presentar la madre tanto antes del parto o durante el parto. La dosis intravenosa va a ser de 4 a 6 gramos durante 20 a 30 minutos y un efecto secundario del sulfato de magnesio es que la gestante puede provocar lo que es la hipermagnesia. En caso de eclampsia, ¿cuál sería la anestesia más adecuada? Eclampsia. Recuerdo que la eclampsia es una paciente que ya está en un cuadro crítico, ¿no? Que está convulsionando. Entonces, a una paciente que está convulsionando, ¿cómo le podría poner una anestesia la indicación es la anestesia epidural. Epidural. Generalmente una eclampsia ya viene con todo lo que es el trastorno hepático, ¿no? Con la generalmente ya en este caso prima la vida de la madre, ¿no? En todo caso, se hace lo posible para que el feto o el producto salga lo antes posible y se termina de poner anestesia y cuando la paciente está quedándose dormida recién la abren y sacan con tal de que el anestésico no llegue a pasar toda la barrera placentaria. ¿Para qué? Para que no salga del chiquillo. Pero es un manejo de la gente. Ya, está bien, continúen. Bueno, continuando con la exposición, yo voy a hablarles un poquito de pediatría. Bueno, en este caso, las diferencias anatómicas y fisiológicas, ¿no? En tanto pediatría y en adulto mayor, por así decirlo. Hay que tener en cuenta aquí que la pediatría en sí se basa desde un punto de un término de que dice que el niño no es un adulto en miniatura, sino que el proceso del niño está en etapa de crecimiento, en desarrollo, la cual esto puede dificultar un poco la parte de la anestesiología, ¿no? Muy importante.
Entonces, por la cual se presentan características anatómicas, fisiológicas, metabólicas, diferente a comparación de un adulto mayor. Bueno, las diferencias, vamos a incluir tres más importantes, que vienen a ser el sistema nervioso central, el sistema respiratorio y el sistema cardiovascular. Ok, hablando sobre el sistema nervioso, tenemos diferencias anatómicas significativas aquí. Por ejemplo, el aspecto, ¿no? Muy importante. Generalmente hice una comparación, según el libro de Ravage también. En el aspecto, la proporción del cerebro, por ejemplo, a nivel pediátrico representa el 12% del peso corporal al nacer. En este caso, en el adulto es en menor proporción, ¿no? Ahora, ¿qué implicancia nos da en anestesiología esta parte? Hay mayor consumo de oxígeno y sensibilidad a la hipoxia, ¿no? Que hay que tener en cuenta. Ahora, el crecimiento cerebral en los neonatos o niños mayormente rápido, ¿no? Durante los 2 primeros años y triplica su peso. En el adulto ya es estable, ¿no? La implicancia que nos va a generar aquí en anestesiología va a generar cambios en el volumen y presión intracraneal, ¿no? Y que son más notables. Ahora, la sustancia gris y blanca, muy importante también, aquí vemos la mielinización incompleta, o sea, en el pediátrico hay una mielinización incompleta por el hecho que esto va a ir, en este caso, desarrollándose, no está desarrollado al 100%, pero en el adulto ya está completa, ¿no? ¿Y qué nos genera esto? Por lo consiguiente, nos va a generar una conducción nerviosa más lenta. Entonces, una respuesta refleja de inmadura, ¿no? Hay que tener en cuenta. Ahora, la barrera hematoencefálica es muy importante aquí para ver sobre todo en la parte de los anestésicos, inhalatorios y todo. En los neonatos, la barrera hematoencefálica es más permeable debido a las uniones intercelulares inmaduras, ¿no? Esto, por lo consiguiente, ¿qué nos va a generar? Como la barrera hematoencefálica es más permeable, por lo consiguiente esto, los fármacos, en este caso liposolubles y tóxicos, van a aumentar el riesgo de presión, ¿no? Y neurotoxicidad. En pocas palabras. Siguiente. En parte a la estructura también del desarrollo estructural y el cráneo y meninges. Según lo que has expuesto en tu conclusión, ¿los neonatos son más sensibles o son más o requieren mayor dosis de anestésico? Doctor, son más sensibles, doctor, porque la barrera hematoencefálica es más débil a comparación de los adultos, y la cual esto, cuando se da presencia de los fármacos inhalatorios, anestésicos inhalatorios o los liposolubles, puede generar neurotoxicidad en el pediatra. ¿Estás seguro? Si ustedes recuerdan cuando hablábamos del CAM anestésico, el CAM en el paciente pediátrico aumentaba, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que se requería más concentración de anestésico. Y entonces, ¿por qué es esta situación? Porque a pesar de que existe mayor permeabilidad, la liposolubilidad hace de que la clearance del medicamento también sea muy rápido, ¿ya? Y esto hace de que su tiempo de acción sea rápida, corta y requiera mayor concentración de anestésico para sus efectos, sobre todo en los inhalatorios. Ya, referente a los anestésicos endovenosos, sí hay cierta controversia, porque se dice que los anestésicos, por ejemplo el propofol, puede generar una acidosis en los neonatos, entonces no es recomendable usarlo en infusión, solo en bono, ¿no? Ya, nada más, continúa. Ok, otra parte de la anatomía, en este caso estructural, vamos a ver el desarrollo estructural, en tanto a la médula ósea, en comparación del adulto, en este caso en el recién nacido, el saco dural termina más caudal, ¿no? El S3, S4. En el adulto, en el S2. La médula espinal generalmente se va a extender más abajo al nacer, ¿no? Va a terminar en L3, en la lumbar, en los recién nacidos,
¿Qué comparación en el adulto, en el L1, en un varón? Entonces va a haber menor cantidad de líquido cefalorraquídeo, lo cual esto es proporcionalmente al peso corporal que se va a ir desarrollando. En lo que se ve cráneo y meninges, como vemos aquí, generalmente vemos la presencia de fontanelas y suturas abiertas, ¿no? Claramente. Lo que esto va a permitir, ¿qué cosa? Compensar aumentos de presión intracraneal, en este caso sin manifestar signos clínicos inmediatos, por el mismo hecho que esto todavía no está cerrado, ¿no? Las fontanelas. Entonces, el espacio supracraneal van a ser amplios en los recién nacidos, que a comparación de los adultos que ya están cerrados, ¿no? Muy importante. Ok, ahora las diferencias fisiológicas, ¿no? Lo más importante es el flujo sanguíneo cerebral. Bueno, hay diferencia fisiológica metabólica cerebral y consumo de oxígeno. La termorregulación también es muy importante. Los neurotransmisores y receptores también. En el flujo sanguíneo cerebral, bueno, los parámetros en el pediatra es de 100 a 120, ¿no? Que a comparación del adulto es de 50 a 60, ¿no? ¿Y qué nos genera esto? Que hay mayor vulnerabilidad a la hipoxia en este caso. Ahora, en el metabolismo cerebral y consumo de oxígeno, el consumo cerebral de oxígeno es mayor en niños. Ya, por ejemplo, en el recién nacido es de 5 a 6 miligramos, en este caso de oxígeno, a comparación del adulto, ¿no? De 3 a 4. Entonces, aquí hay que entender que el metabolismo cerebral es más rápido y, bueno, en parte también sensible a la hipoglucemia, a la hipoxia y a la hipotermia. En parte a la termorregulación, el centro, en este caso hipotalámico, térmico es inmaduro. El hecho mismo que el bebé está desarrollándose, por la cual todavía en el centro hipotalámico, el bulbo raquídeo y todo lo correspondiente, tenemos en este caso células que controlan la termorregulación, ¿no? Adecuadamente. ¿Y qué va a pasar si este centro hipotalámico no está desarrollado al 100%? Va a haber la anestesia va a suprimir la vasoconstricción y el temblor, ¿no? Riesgo en este caso de hipotermia intraoperativa. Ahora, en cuanto a los neurotransmisores y los receptores, el sistema nervioso inmaduro va a presentar diferentes densidades y en tanto sensibilidades del receptor, no tanto GABA y opioides. Entonces hay mayor sensibilidad aquí a los anestésicos, llámese inhalatorios, barbitúricos, opioides y también a las benzodiazepinas. El MAC de los anestésicos inhalatorios es más alto en niños, ¿no? Entre 1 a 6, es lo que ya estaba mencionando. Este es el resumen. Bueno, ya lo leen para para ganar el tiempo. Es lo mismo, ¿no? Aunque sea volver, es lo mismo, pero lo más estructurado. Bueno, ya lo ya lo leen. No voy a acordar. En tanto el sistema respiratorio, en el sistema respiratorio hay que tener en cuenta muchas estructuras, y es muy importante porque a la hora de poner sondas nasogástricas o algunas, nos puede generar algunas complicaciones, ¿no? Si no conocemos bien la anatomía. En el sistema respiratorio lo vamos a dividir en vías respiratorias superiores y vías respiratorias inferiores, que voy a detallar más adelante. Lo más importante, hay que ver aquí la laringe, que a comparación de los adultos, los pacientes pediatras tienen una laringe, en este caso en forma de embudo, la cual esto no nos va a permitir una buena activación, ¿no? Que a comparación de los adultos es en forma cilíndrica. La nariz, los neonatos y lactantes son respiradores nasales automáticos, ¿no? Obligados, perdón. Entonces, ¿qué nos va a generar? Esto, en presencia de cualquier obstrucción en la nariz o cualquier agente extraño, va a generar una causa de dificultad respiratoria significativa, ¿no? La tráquea es corta y estrecha a comparación de los adultos. Sí.
Ok, la otra parte es la vía aéreas inferiores. Aquí vemos más que nada sobre los bronquiolos, los alveolos inmaduros, capilares alveolares, y hay que tener en cuenta que los bronquiolos son más estrechos. Al ser más estrechos va a haber mayor resistencia al flujo de aire, ¿no? Es decir, no va a pasar adecuadamente el aire y el oxígeno. Los alveolos inmaduros, al nacer, hay solamente un aproximado de 20 a 25 millones. Esto posteriormente, en el desarrollo del bebé o de cualquier paciente pediátrico, va a aumentar hasta 300 millones en la adolescencia, ¿no? Y los capilares alveolares y la pared alveolar es inmaduro, ¿no? ¿Qué implicancia nos va a generar todo este problema de alveolos inmaduros, bronquiolos más estrechos, entre otros? Que cualquier presencia, en este caso de agua, o edema, o secreción, o cuerpos extraños, va a aumentar la resistencia del flujo de manera, en este caso, desproporcionada, ¿no? Y posteriormente nos puede generar algunas complicaciones en el cuerpo. Bueno, la caja torácica y los músculos respiratorios, generalmente hay que tener en cuenta el diafragma, que son músculos importantes para la respiración. El principal músculo respiratorio con pocas fibras de tipo 1. Al haber pocas fibras de tipo 1, claramente sabemos que el diafragma es parte de la respiración, es muy esencial. Entonces, en el bebé todavía, como se está desarrollando, va a haber pocas fibras de tipo 1, ¿no? Y al haber pocas fibras va a haber resistencia a la fatiga. Por lo consiguiente, en anestesia, o bueno, una implicación clínica, que el bebé, en este caso, va a generar fatigabilidad rápida, ¿no? Es decir, riesgo de apnea, bajo anestesia o sedación profunda. Bueno, las diferencias fisiológicas de función, por ejemplo, en la frecuencia respiratoria, en los recién nacidos y los niños es más, como se puede ver, en comparación de los adultos, ¿no? De 30 a 60 en los recién nacidos, de 12 a 20 respiraciones por minuto en los adultos. ¿Esto qué nos va a generar? Que va a haber mayor necesidad o necesita mayor soporte ventilatorio. Hay que tener en cuenta eso. Ya, aquí la parte más importante también es la reserva de oxígeno. En los recién nacidos es baja y en el adulto, ¿no?, es alta, ¿no? Esto nos puede generar una hipoxia en segundos si no se preoxigena el paciente. Hay que ver que durante la anestesia el niño va a pierde la oxigenación más rápidamente, por lo que la preoxigenación y la ventilación asistida son esenciales, ¿no?, para no tener cualquier problema. Bueno, el control respiratorio y el intercambio gaseoso. Antes de continuar ahí, ¿qué implicancias sobre la vía aérea tendría un niño respecto a la intubación endotraqueal? ¿Va a ser más complicada? ¿Va a ser más fácil? ¿Va a tener que usarse algún tipo de instrumento especial? En el caso de intubación, doctor, va a ser un poco más difícil por el mismo hecho, la forma de la laringe, que a comparación del adulto, ¿no? Como había mencionado, la laringe del bebé es en este caso en forma de emburo, a comparación del adulto, que es en forma de cilindro. También en parte hay que ver la estructura de cómo está formado histológicamente la laringe, que está compuesto o está formado por epitelio pseudoestratificado, ¿no?, la cual estos que están adheridas fácilmente, estos se van a inflamar y puede generar infección o algún traumatismo a la hora de que se intube el paciente o que sea cualquier procedimiento. Hay varias implicancias anatómicas que determinan que la vía aérea efectivamente es más difícil, ¿no? Uno, la cabeza es más grande, la lengua es más grande, la tráquea es más corta, las cuerdas vocales, como han mencionado, es en forma de V, y esto genera que haya una dificultad al momento de hacer la laringoscopía. Normalmente no se utiliza el laringoscopio común, que es la Miller, pero en Macintosh, que es esta curva, ¿no?, el laringoscopio curvo, sino es la Miller, que es una pala recta, es una hoja recta. ¿Ya? ¿Por qué? Por estas características anatómicas. ¿Ya? Entonces,
siempre que se va a intubar un neonato, un niño, se debe tener estas consideraciones y se debe tener a la mano este tipo de laringoscopio. Después, algo que ha mencionado y que es bastante importante, el volumen de reserva es menor, ¿no? Entonces, como ha mencionado, a pesar de que un niño pueda estar ventilado, pongamos preoxigenado unos 5 minutos, a diferencia de un adulto, desatura inmediatamente si se le quita el oxígeno. Y entonces por eso es importante que la intubación sea efectiva o, en caso contrario, hacer una ventilación a presión positiva constante. Otro de los puntos es de que este epitelio de la laringe hace que sea muy hiperreactivo. ¿Y qué es lo que genera? ¿Cuál es la principal complicación en la manipulación de la vía aérea de un paciente pediátrico? Es el laringoespasmo. ¿Ya? Generalmente los niños se mueren por laringoespasmo. Generan una constricción tan fuerte que impide la ventilación. ¿Ya? Entonces, la principal complicación de la intubación o manejo de vía aérea en el pediátrico es el laringoespasmo. Continúa. Bueno, por último vamos a ver el sistema cardiovascular. La parte anatómica, las características de tanto aquí el tamaño relativo, los ventrículos, el miocardio, las válvulas grandes y los vasos. A nivel pediátrico, el corazón representa el 0.5% de todo el peso corporal, a comparación de los adultos, que es más proporcionado, ¿no? ¿Y esto que nos va a generar? Que va a haber mayor consumo metabólico de densidad de oxígeno. Esto va también relacionado con la vasculatura. Aquí hay que tener en cuenta que los vasos arteriales y venosos son más elásticos y delgados, ¿no? ¿Y esto qué nos genera? Que a la hora de poner cualquier catéter en el bebé, que va a ser más difícil, ¿no?, de realizar dichos procedimientos. Los capilares son más densos, lo cual favorece a la pérdida de difusión de gases y fármacos. Mayor volumen sanguíneo, por ejemplo, por peso corporal. Aquí en los recién nacidos es de 80 a 100, en los adultos de 65 a 75, ¿no? Bueno, diferencias fisiológicas. Muy importante aquí el gasto cardíaco. Se ha visto que en los primeros años el gasto cardíaco depende más de la frecuencia cardíaca, ¿ya? A comparación del adulto, y esto va a generar una incapacidad limitada de la carga pediátrica, en este caso en el volumen sistólico. Bueno, como mencionaba, en el adulto, o en el niño, el gasto cardíaco va a depender exclusivamente de la frecuencia cardíaca. Y bueno, aquí en esta tabla podemos ver la frecuencia cardíaca por edades. Esto fue adaptado del libro de Brash, ¿no? Ya, bueno, la contractividad y relajación miocárdica. Hay menos miofibrillas, menos retículo sarcoplástico y poca reserva de calcio, ¿no? Y alta dependencia del calcio estructural por la contracción. ¿Y esto qué nos va a generar? Que va a haber mayormente sensibilidad elevada, ¿no?, a los fármacos. Que esto va a alterar el calcio en las anestesias generatorias, bloqueadores cálcicos. Y por ende también va a evitar, ¿qué cosa? La acidosis y la hipocalemia, y van a deprimir más de la contractilidad. Entonces, aquí hay que tener en cuenta que los fármacos sinotrópicos, como dopamina, dobutamina, son más eficaces para sostener, en este caso, el gasto cardíaco a nivel pediátrico. El control autonómico generalmente es de predominio simpático y maduro, tono vagal, parasimpático dominante. La relevancia anestésica es que va a haber, por ejemplo, el uso de atropina profiláctica o glicopirolato, en este caso para prevenir cualquier tipo de bradicardias, ¿no?, durante la inducción y la manipulación. Y por último, el volumen sanguíneo y la volemia. Aquí es importante porque si se pierde mayormente mayor cantidad de sangre, por así decirlo, nos puede llevar a un shock hipovolémico, ¿no? Ahora, en contracción del flujo sanguíneo y oxigenación tisular,
la autorregulación del flujo en este paciente, o bueno, en los pacientes pediátricos, en órganos vitales como el cerebro, el corazón y riñón, es inmadura, por el mismo hecho, como mencionaba, que el bebé está en proceso de desarrollo, de crecimiento, sobre todo en neonatos. Cualquier hipotensión o hipoxia o acidosis va a comprometer rápidamente a la perfusión. La implicancia anestésica aquí es que generalmente hay que mantener la presión arterial media dentro de los límites normales en el bebé, ¿no? Hay que evitar también la hipocapnia severa, lo que va a reducir el flujo cerebral. Bueno, hablando de ya lo que es cálculo de drogas y líquidos, hablando de cálculos de drogas y líquidos, más que nada ahorita vamos a hablar de lo que son el control de líquidos. Entonces, más que nada se tiene que mantener un balance hídrico y hemodinámico dentro de un margen estrecho. Más que nada va a ser porque los niños van a presentar un volumen extracelular que va a ser mayor, va a tener una tasa metabólica también mayor y una menor reserva fisiológica. Entonces, ¿qué es lo que se tiene que mantener? La normovolemia, más que nada. Para esto va a ser durante la anestesia general y se tienen que mantener los líquidos por vía intravenosa, excepto en lo que son los procedimientos cortos. Y en lactantes menores a 1 año o en prematuros se tiene que utilizar un buretrol graduado y microgoteo para evitar una sobreinfusión. ¿Qué tipo de solución se tiene que usar acá? Se tiene que usar más que nada lo que son las soluciones isotónicas, y preferentemente para los niños tenemos que usar lo que es el lactato de Ringer, el normosol, el plasmalate o el isolate. Esto más que nada, estas soluciones van a mantener el equilibrio ácido-base y electrolítico, lo que va a hacer que también evite la hipercloremia. En el cálculo de mantenimiento podemos usar la regla de Holiday-Segar, el 421, que ya también escuchamos en una de las clases anteriores. Y más que nada en las cirugías ambulatorias o en los protocolos ERAS pediátricos se tiende a restringir los líquidos utilizando 10 mililitros por kilogramo por hora como tasa de mantenimiento intraoperatorio o 20 mililitros por kilogramo como volumen total aproximado en procedimientos cortos. Respecto a esta regla de Holiday que han mencionado, ¿qué es lo que se trata de componer o reponer? Es la pérdida de electrolitos. ¿Cómo pierde el electrolito en la paciente? Pero es la bulimia, doctor. Pero ¿qué es lo que estás calculando? ¿Cómo calculas ese volumen o por qué existe una regla para calcular pérdida de agua? Está en la mayoría. Más que nada se va a basar en lo que es el peso corporal. Se va a dar un flujo por hora, entonces para los que son más que nada de menores a 10 kilogramos se le va a dar 4 mililitros por kilogramo por hora, y así con el resto de pesos corporales, como es para el 10, de 10 a 20 es el 2 entiendo, o sea, cómo se calcula, pero ¿qué es lo que tú estás reponiendo? Los líquidos. Está bien, pero el líquido que pierde por dónde. De la respiración. La respiración es una. Por calor, todo eso se llama pérdidas insensibles. Todo lo que es generalmente el agua de mantenimiento se repone a lo que son pérdidas insensibles. Entonces, por eso es que hay varias, por calor, por exposición, por evaporación, por respiración, todas estas generan pérdida de agua, y generalmente se busca que un paciente pediátrico esté en un balance hídrico neutro, o sea que el balance entre lo que pierde y lo que va a
a reponerse debe estar en cero, ¿no? Se debe ser bastante fino en el manejo de líquidos. Continúa. Bueno, en el caso de lo que es terapia transfusional, se tiene que tener más que nada un volumen sanguíneo estimado que va a ser de acuerdo a su grupo, como recién nacidos, que va a ser de 85 a 90, un lactante de 75 a 80 y un niño mayor de 70 a 75. Entonces va a haber una regla para lo que es una fórmula para valorar lo que es la pérdida máxima permitida de sangre, que esta va a ser del volumen sanguíneo estimado por el hematocrito inicial menos el hematocrito objetivo sobre el hematocrito inicial. Entonces, más que nada esto va a haber para poder reponer lo que es la sangre perdida con lactato de Ringer, Plasma Light, en una relación de 3 a 1. O sea, por cada un mililitro de sangre perdida se va a dar 3 mililitros del cristalón. Y como indicaciones vamos a tener si es que se supera este mal o hay sangrado activo previsto, y se tiene que estimar un incremento esperado de 4 a 5 mililitros por kilogramo de peso de concentrado eritrocitario, más una hemoglobina mayor de 1 gramo por decilitro. Y hablando de transfusión masiva pediátrica, se debe de activar el protocolo si es que se pierde más de una volemia en menos de 24 horas o es más de 50% en 3 horas. Se le va a dar una estrategia como ese de 1-1-1, o sea, un paquete de matías concentrados, un paquete de plasma fresco concentrado y un paquete de plaquetas malcrioprecipitadas. Y también se le tiene que hacer un control de lo que son los gases, el electrolitos, el calcio iónico y un coagulograma. Para cuestiones prácticas, el volumen máximo permitido es aproximadamente 20 al 25% del volumen total calculado. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es el volumen total calculado aproximado? 70-80 mililitros por kilo. ¿Ya? Para cuestiones prácticas, porque se van a poner a calcular y no tienen cómo medir hematocrito en el operatorio, tienen que hacer las cosas más sencillas. ¿Ya? Entonces, igual, un adulto, ¿cuánto tiene de volumen sanguíneo total aproximado? Ahora lo estoy anotando conmigo. Una persona de 60 kilos aproximadamente tiene 5 litros de volumen total sanguíneo. ¿Y cuánto es el volumen máximo permitido aproximado? 1.200. A partir de ese momento se debe hacer una reposición con sangre. En los niños la reposición de sangre es de 3 a 4 mililitros por kilo. Ya, bueno, está bien, gracias chicos. ¿No se tiene alguna pregunta?